dirigente nacional del Partido Política Obrera, bueno, un gran referente de la izquierda argentina. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Otras Voces. Bueno, buenos días, Macarena. Gracias por llamar. No, gracias a usted por darnos su tiempo, sobre todo, y su valiosa opinión sobre todo lo que está pasando. Así que le preguntamos, Jorge, ¿cómo está viendo la realidad política actual y qué reflexión puede hacer también de todo lo acontecido, ¿no?, en el Senado, con esto del, el rechazo del DNU? ¿Cómo está viendo en general el panorama político actual? Mire, yo tengo la impresión, me puedo equivocar naturalmente, que todavía no se entiende bien lo que están haciendo Milei y Caputo. El propósito de ellos dos, reafirmado recientemente en Twitter, por un tweet del presidente, el objetivo de ellos dos es levantar el valor de la deuda extranjera de Argentina. Sí. La idea es de ellos que si levantan el valor de esa deuda que estaba por el suelo, Argentina va a reconstituir un financiamiento internacional, etcétera, y están utilizando todos los recursos para alcanzar ese objetivo mediante la destrucción de las jubilaciones de las personas, la caída de los salarios, pisar importaciones, porque todo eso significa que el Estado acumula dólares, acumula reservas, que para la inversión extranjera el título de la deuda argentina serían una garantía de que esa deuda se va a pagar. Y en la medida que es una garantía de que la deuda se va a pagar, el valor de la deuda, que estaba en 10, 15 centavos de dólar, hoy está en 50 centavos de dólar. Se da cuenta que la compró a 10, 15 centavos y tiene ese beneficio. Claro. Con lo cual tenemos dos jugadores financieros que están abriendo sin anestesia, así en forma abierta, el cuerpo social del país para favorecer los intereses de un puñado de financistas internacionales. Y eso lo reconoce abiertamente Milei, porque tuitea todos los juicios positivos sobre lo que está haciendo, que precisamente vienen de los titulares de grandes firmas financieras internacionales que tienen bonos de la deuda argentina. Y entonces dice, tal tipo, en ese caso nombró a Mark Mobius, que tiene un fondo internacional, y que Mark Mobius lo elogió. Y entonces dice, afuera la ven. Claro, afuera la ven porque hacen negocios, sí. Porque es el gran negocio, pero a través de una cirugía brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Esto naturalmente tiene que provocar conflictos enormes con los trabajadores. Usted ve huelgas, empiezan a surgir huelgas en todos lados, pero también en el propio bloque oficial. Porque, por ejemplo, si Milei lograra autorización para privatizar el Banco Nación, la deuda externa argentina alcanzaría el valor máximo, porque le darían la joya de la corona a los fondos internacionales que se quedarían con el Banco Nación. Ahora, del Banco Nación vive gran parte de los sectores agrícolas, vive gran parte de los sectores industriales de Argentina, que regularmente reciben crédito del Banco Nación. Entonces, una parte dice, no, si me querés sacrificar a los jubilados, vaya y pase. A los obreros, vaya y pase, pero me está sacrificando mis propias empresas. Empieza un choque al interior de la clase capitalista, que se manifiestan estos votos rotundos que ocurrieron en el Senado de rechazo, y la actitud permisiva de Villarroel de inhabilitar la sesión, etcétera, y no escondiendo para nada que tiene grandes divergencias con el propio Milei. Quiere decir que usted tiene una fisura al interior de todo esto. Como esto va a terminar mal fatalmente, porque es una operación quirúrgica de características catastróficas, lo que nos espera realmente es un default brutal de esa deuda. Esa deuda no va a seguir progresando contra viento y marea. La inflación no se va a contener. La deuda además general del Estado, la deuda pública,
creció en 5.000 millones de dólares, o el equivalente a 5.000 millones de dólares, porque esa deuda se ajusta por dólar y por inflación. Y usted tuvo de diciembre hasta ahora una inflación del 80%, los tenedores de la deuda pública aumentaron el valor de esa deuda del 80%, y el Estado solo en el mes de febrero aumentó su deuda en casi 6.000 millones de dólares. Entonces todo esto no sirve de ninguna manera, y es la operación de una mesa de dinero. Argentina no tiene un gobierno en este momento. Argentina lo que tiene en este momento es una mesa de dinero donde el jefe general es Caputo y el subordinado es Milei, porque Caputo es un hombre que hace operaciones financieras, en cambio Milei es alguien que aparece en la televisión defendiendo determinadas cosas. Ahora, ¿usted cree que quizá Milei en algún momento sirvió a los grandes capitalistas y ahora de alguna manera como que se les, pues no sé si se le está yendo de las manos o por determinadas características de él lo quieren descartar, o hizo lo que tenía que hacer, o porque yo no es como que hay algo que no cierra, ¿no? Porque ahora ya lo pareciera ser que como lo quieren descartar y se está hablando, por eso está hablando de Macri con Villarroel. No sé si realmente es algo para disuadir, para tenernos confundidos, sinceramente. Bueno, en parte sí, pues en parte lógicamente usted tiene razón, son maniobras diversionistas, pero cuando vino el FMI, creo que el mes pasado, bueno, ya perdí la noción de los días, alrededor del mes pasado, número 2, vino la número 2 del FMI. Los diarios, cuando anunciaron la visita, que fue una visita de sorpresa, dijeron que era para apoyar el plan de Milei. Yo escribí el mismo en un artículo diciendo que no. Venían a decirle que esta operación quirúrgica sobre Argentina, en beneficio de un pequeño grupo de tenedores de deuda, era explosivo, que tenía que ampliar la base social y los intereses de su programa económico. Ya el FMI le dijo. Claro, para que el FMI diga eso es porque sí, eso, es muy negativo. El FMI le diga, claro, que te fuiste de mambo, es porque no defiende los intereses de esos fondos internacionales, sino porque ve la inviabilidad de este tipo de programa. Ahora, le quiero decir a la audiencia y a usted, Macarena, que en virtud de una reforma legal de los DNU efectuada por Néstor Kirchner, no alcanza con el voto del Senado para derogarlo. No, faltan los diputados. Claro, tienen que salir en diputados. Antes no era así, o no estaba reglamentado. Entonces, Kirchner lo reglamentó y puso esa doble llave en favor de los DNU. De manera que, además hay todo un cabo legal, porque si eventualmente diputados también lo invalidara, esa famosa ley de alquileres, que para ellos era una catástrofe, y el DNU la anulaba, volvemos a la ley de alquileres anterior, ¿no es cierto? Y entonces, sin meterme en el tema de las dos leyes, lo que sí me meto es en la confusión de todo el mundo en el mercado de alquileres, en la gente que quiere alquilar, cuál es la ley. Claro, pero los contratos que se celebraron igual seguirían, los que se celebraron durante la vigencia del DNU tendrían validez, de todas maneras, en ese periodo, digamos. Bueno, eso no sé, vamos a ver, esperemos, porque es un tema, ya se transforma en un tema judicial. De la misma manera que se ha transformado en un tema judicial los aranceles de las prepagas. Hay ya varios fallos que ordenan una prepaga a volver al arancel anterior para determinadas personas. Como en Argentina no existe lo que se llama acción colectiva, es decir, que cuando hay un fallo de determinadas características en favor de alguien, se aplica automáticamente a todos los que estén en la misma situación. No, claro, no. Cada uno tiene que ir a hacer un juicio para obtener ese beneficio. Ahora seguro de que lo va a obtener. Ahora, todo el mundo haciendo juicio y el gobierno diciendo que quiere eliminar la industria del juicio. No, y ahora yo también... Sí, también ahora se está... El mismo gobierno dice, lo dijo Rucauf también en una entrevista, que lo que propondría Milei en el caso que
caiga también el DNU en diputados, sería decir, bueno, entonces voy a dividir este DNU y lo voy a ir mandando como en partes. No querían tan grande, un DNU tan extenso, bueno, lo voy a ir mandando por partes como que los voy a bombardear a DNU. La verdad, yo digo... No lo creo, porque es lo que trató con los DNU, es no tener necesariamente el aval del Congreso para cada uno. Le digo lo siguiente, en el DNU había un montón de cosas, porque así, digamos, bueno, no encuentro la palabra adecuada, pero digamos clandestinamente estaba lo del Banco Nación, entre tantos artículos. Entonces aprobaba el DNU y de hecho ocurría esto. Estaba la liquidación del derecho de huelga. Sí. Y que pensando en otra cosa figura, bueno... La extranjerización de las tierras también. Claro, si él va a ir por cada punto al Congreso, va a entrar en una catarata de discusiones legislativas que va a perder, de modificaciones, y ese no es el método de gobierno de Milei. Si Milei no puede gobernar fundamentalmente por decreto, el gobierno se cae. Téngalo grabado, claro. Y después lo conversamos en el futuro. Es un gobierno para actuar en forma unilateral, despótica, por decreto, por la estrechez de los intereses internacionales que defiende, estrechez quiero decir social, porque esos fondos son poderosos económicamente. Me parece una reforma de raíz también en la sociedad argentina, ¿no? Porque yo creo que también de alguna manera vienen a... Ya el hecho de pulverizar el patrimonio, lo que tiene la clase media, si se puede hablar de clase media, ¿no? Pero es eso de sacarnos esa posibilidad del trabajador argentino que tenía cierto bienestar o acceso a decir, bueno, a progresar, esa forma de decir, bueno, de tener ciertos derechos garantizados, que uno podía llegar a acceder a una vida digna, ¿no? Sin hablar de la igualdad total, ¿no? Pero digo... No, él es contrario a todo eso. Claro. Pero al mismo tiempo lo que responde es que con su política económica Argentina sube, crece, y por vía, de hecho, de la mejora de la economía, la gente, la clase media, la clase obrera, va a mejorar sin necesidad de contar con un derecho. Esa es la fantasía de él. Sin sindicatos, sin organización. Por eso. Claro. No, y al contrario, dice, van a estar mejor que nunca porque vamos a ser todos libres. Claro. Ahora, hace 200 años, y no en Argentina, sino en el mundo entero, se comprobó que eso no es así. Claro. Y como consecuencia de eso surgieron los sindicatos, surgieron los derechos laborales, surgieron esto y lo otro, y hubo grandes movimientos políticos para conquistarlos, grandes movimientos que cambiaron, digamos, la historia del mundo. Tomemos la jornada de 8 horas. Como consecuencia de la revolución en Rusia, en el año 17, que los obreros toman el poder y establecen la jornada de 8 horas, en todo el mundo capitalista se empieza a adoptar la jornada de 8 horas. Desde el punto de vista libertario, esa jornada tiene que ser pactada entre el obrero individual y el patrón individual, desde el punto de vista libertario de Milei, porque quiero recordar a la audiencia que la palabra libertario y la palabra anarquismo eran una corriente de la clase obrera, claro, que en la Argentina en los primeros 20 años del siglo pasado era tan mayoría como después sería el peronismo, era totalmente mayoritaria, así que este hombre ha usurpado. Sí, termina. No soy anarquista, no defiendo esa corriente del movimiento obrero, soy socialista, pero fue una corriente histórica importante, la venero desde una crítica. Lo de Milei es reaccionario hasta la raíz. ¿Qué cree que va a pasar en diputados, Jorge? Bueno, ahí va a haber una pugna, van a tratar de dilatar al máximo. Acá lo que está en juego ahora es que a partir de este rechazo, si en diputados no se aprueba el DNU, se cae el pacto de mayo, sí, el pacto del 25 de mayo. Y entonces el gobierno, desde el punto de vista legislativo, deja de tener seguridad. Yo quiero advertir que ha ocurrido algo, porque todo el mundo está entusiasmado con la derogación del DNU. Obviamente está bien, pero ojo al piojo. En
diputados no hubo quórum, no se reunió un quórum para defender a los jubilados. Claro. La mayoría no asistió a la reunión para evitar que se establezca una corrección mensual de las jubilaciones que este hombre ha eliminado y poder salir de la infinita miseria en que ha metido a los jubilados. Esa sesión, con partidos como el Radical, etcétera, etcétera, bueno, no pudo imponerlo. Es una señal muy reaccionaria del Congreso Nacional. Así que no sé qué va a pasar cuando se trate el problema del DNU. No, evidentemente va a haber que rebobinar. En el fondo Milei tiene la expectativa de que con la cosecha de soja y la exportación, y lo mismo el petróleo, va a haber una mejora económica y que entonces una parte de la gente que lo votó va a quedar adherida a él, etcétera. Pero acá hay un pequeño problema. Con la caída brutal que ha tenido el dólar, para que los sectores agrarios exporten, vendan la cosecha y las cerealeras se exporten, él va a tener que devaluar de nuevo. Y si devalúa de nuevo, esto se pudrió todo. Yo personalmente pienso que se lleva puesto a Milei. Y sí, porque ya no está, o sea, ya la situación, la situación de los índices de pobreza, la canasta, lo que se fue la canasta básica, lo que son los salarios reales, ¿no? Absolutamente. Lo que me pasa, uno habla con la gente, ¿no? La gente de a pie, que por ahí no está tan politizada, ¿no? Que vive el día a día, que eso también pasa, ¿no? Como que uno pareciera que uno está en una vorágine por sobrevivir, por llegar a cubrir todos los gastos que surgen a cualquier trabajador, que tiene su familia, ¿no? Que tiene que cumplir con todas sus obligaciones. Y queda poco espacio para pensar realmente en estas cosas, ¿no? Pero uno percibe esto, que aún viendo la situación difícil, de dificultad, que a todos nos ha empeorado el nivel de vida de alguna manera, pero que todavía hay un núcleo de apoyo. Hay todavía gente que te dice, no, hay que esperar, hay que darle tiempo, ¿no? Digo, en eso me parece que tenemos que generar un poco, generar conciencia. Mire, Macarena, acá hay una peculiaridad. La peculiaridad es la siguiente. En cierto modo parecido al 2001. Cuando 2001 la alianza se viene abajo, desde el punto de vista político hay todo un caos. Lo que lleva a que la alianza se venga abajo, bueno, fue el detonante del corralito y la desvalorización de los depósitos. Fue un golpe brutal y la gente salió. El tema que ahora se repite de eso, pero más profundamente, es que acá a esta crisis no vamos a salir como salimos de la crisis de Macri. Vote a Alberto Fernández, vote al kirchnerismo, es decir, un recambio de partidos dentro del sistema. El país ha tocado fondo y efectivamente la sociedad tiene la impresión de que una reacción popular va a tener como resultado un cambio absolutamente extraordinario de Argentina en un sentido contrario al de Milei, en un sentido popular, en un sentido, en un cambio radical. Entonces hay un vacío político, o un vacío político, llamémoslo de esa manera, una crisis de representatividad ante la envergadura del desafío. Es decir, ahora si viene otro gobierno va a decir, bueno, a los jubilados le corregimos tanto, pero lo que perdieron y lo que van a seguir perdiendo como consecuencia de lo que hizo Milei, continuará. Es un cambio de forma. Eso fue lo que pasó cuando subió Alberto. Hubo un cambio menor con respecto al macrismo. Eso no va a ocurrir esta vez. Por eso se habla de que el mundo tiene puestos los ojos en la Argentina, porque el éxito del programa de Milei sería tremendamente reaccionario para todo el mundo, pero la derrota del programa de Milei sería una llamarada también, una convocatoria a una lucha internacional, porque esta situación que vivimos nosotros, no con esta gravedad, es común a todos los países. Los países de Europa están perdiendo el poder adquisitivo de los salarios, etcétera. Hay una crisis en Europa muy grande, Alemania está completamente en la lona.
se han caído brutalmente las exportaciones. Entonces hay una crisis generalizada. De modo que estamos viviendo un escenario internacional en el cual se inserta lo de Argentina y que tiene esto de catastrófico. Ya no son crisis políticas regulares, sino que tienen características catastróficas. Una derrota de Milei no significa que mañana vamos y votamos a alguien conocido, ya no, de ninguna manera. El que tiene la crisis más grande hoy políticamente es el kirchnerismo. No tiene conducción, no tiene orientación, no tiene absolutamente nada, porque toda la gente que del kirchnerismo es consciente de que en 4 años de gobierno lo único que consiguieron fue que Milei gane las elecciones. Y entonces, los demás han hundido al pueblo, entonces, totalmente al pueblo. ¿Usted cree que hay una situación, se podría caracterizar de una situación revolucionaria, o que quizá la izquierda podría llegar a captar esa situación revolucionaria? ¿Que podría canalizar en la izquierda ese descontento o esa falta de representatividad? Claro, yo creo que se va a desembocar una situación revolucionaria. Es la consecuencia lógica de lo que le estoy diciendo. Usted sacó por su cuenta una conclusión que se desprende claramente de mis palabras. El problema es saber si esta izquierda, en la que nosotros no estamos, comparte esta visión. No veo que la comparta. Cree que forma parte de una crisis más grande que otras y que van a tener sucesivas soluciones en el campo parlamentario. De hecho, proponen leyes ahora para modificar esto y lo otro, cuando el tema principal es si la clase obrera va a responder a tamaños atropellos con una huelga general. La consigna huelga general es una de las que más ha crecido en las manifestaciones. E incluso hay un sindicato en Santa Fe que vota por escuelas, es decir, al final se recogen los votos de todas las escuelas y se ve quién ganó. Entonces, por ejemplo, ganó una con 20.000 votos, la segunda con 15.000, ¿me entiende, no? Sí, no sí. Es una decisión de tipo... Y, por supuesto, la de la huelga indefinida general no ganó, pero nunca en historia alcanzó el 15% de la última votación. Claro, claro. ¿Pero usted se cree que la sociedad argentina está preparada para eso? Yo creo que esto es como en la gimnasia. Primero hay que precalentar, después hacer un poco de elongación, luego no apresurarse en los movimientos, y en un momento determinado el cuerpo fue reuniendo las condiciones para una muy buena maratón. Porque tampoco la preparación es un hecho, como le digo, escolar. Claro. Que uno anda como predicando una verdad y la gente lo escucha. Eso ocurre a veces con grupos religiosos. No, en política no. En política los pueblos se preparan, lo que los prepara es la misma acción. La acción es una cosa preparatoria. ¿Qué quiere decir preparatoria? Que la acción tiene distintas fases, como acabo de explicar, el precalentamiento, la elongación. Entonces eso va preparando, y en este momento ya se están preparando. Es obvio que están ocurriendo cosas, ¿no es cierto? Huelgas generales contra lo que está ocurriendo en matanza de narcotráfico, por la responsabilidad policial, por el intento de Bullrich de militarizar Santa Fe, a sabiendas de que los países que han militarizado la lucha contra el narcotraficato terminaron militarizando todo el país. La cifra de muertos se incrementa, y como en el caso de México, el narcotráfico prácticamente ha prosperado con la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión al narcotráfico. Porque la cuestión de la drogadicción, la droga y el comercio de droga es un tema político que requiere reformas profundas, una intervención decidida, sacar a los barrios de la miseria, pavimentar, cloacas, un ejercicio sobre el sistema bancario que lava sumas fabulosas de dinero. Sin el sistema bancario no existiría el narcotráfico. ¿A dónde meterían la plata? Entonces tiene la connivencia del sistema bancario, y cada día más los gobiernos procuran que las cosas se bancaricen. Por ejemplo, ahí en Rosario usted tiene algo parecido a lo que en la capital es Puerto Madero.
todo el mundo coincide que es plata de narcotraficantes, esa gigantesca transformación edilicia en la zona portuaria de Rosario. Sí. El tema es que uno cuando plantea esta situación, ¿no? Yo el otro día también planteaba esto, ¿no?, en la radio. El Estado se retira, dejás a los barrios sumidos en la pobreza, no hay oportunidades, no hay trabajo, no hay educación, no hay contención social, le sacás la comida a los comedores. Y esos chicos, esos jóvenes, sin justificar, ¿no? Porque uno no justifica ni quiere hacer una romantización, digamos, de la delincuencia, pero sí, estás relegando por ahí la juventud a que uno escuchaba, no sé, lo que pagan, por ejemplo, a un sicario, y uno dice, pero tenés que estar en la desesperación total para aceptar algo así o para dedicarte a algo así. Entonces, pero están llevando también a los jóvenes esa falta de futuro, de oportunidades, que bueno, que por ahí encuentran, o por ahí viene un narcotraficante en un barrio y dice, bueno, y es el que mantiene los comedores, o es el que lleva, entonces el mismo barrio por ahí lo defiende porque es el que le compra la zapatilla al que necesita, porque es el que por ahí... Es una realidad. Bueno, y... hay estudios importantes, no de mi forma de pensar, que estudios importantes, de que este es un propósito que tiene el sistema. ¿Y sí? No una derivación no querida, sino que es un propósito. ¿Por qué? Porque entonces se establece un sistema policial de control que ayuda a controlar la lucha social, las organizaciones, etcétera, y le da más seguridad al capital. Eso se ve muy bien en las cifras, por ejemplo, de presos en Estados Unidos. El carácter racista de Estados Unidos se ve en la distancia que hay entre presos negros y blancos. Sí, claro. Y es una sociedad absolutamente sometida a una vigilancia policial. Como en general Estados Unidos se ha presentado como modelo de lo que después pasa en otros lados, esto hay que tenerlo en cuenta, y efectivamente esto ya hace tiempo que ocurre y está ocurriendo entonces en otros países como ocurre en nuestro, ¿no? Indudablemente. Bueno, quiere decir que esto vuelve a un punto que recién teníamos, que la envergadura de la crisis sobrepasa lo que nosotros hemos conocido como crisis. Tuvimos un anticipo en el 2001. Si sacamos eso, ya tenemos idea de lo que son crisis, golpes militares y todo lo demás. No, esta va a tener una envergadura como pocas veces hubo, y bueno, y la función realmente de una izquierda es dar conciencia de que esto debe arribar a la formación de un gobierno de trabajadores, que mientras gobiernen lo de siempre, como dice Milei, lo de siempre son Techín, Unequian. Claro, claro, son las corporaciones, bueno, sí. Las corporaciones. Lo que no se ve, por ahí lo que no se ve, pero son los que realmente están en el poder. Sí, claro, además estuvieron bajo la dictadura, se enriquecieron, formaron grandes grupos económicos durante la dictadura, después vino Alfonsín, se fortalecieron, después vino Menem, etcétera. Ningún gobierno los debilitó, ¿no es cierto? También ese tipo de cuestión. Pero lo que en resumen quiero señalar de que el programa de Milei es un programa de las corporaciones, de los tenedores de deuda. Yo podría hablar media hora más sobre este tema de la deuda, porque al final lo que está preparando Milei es el default, o como le diría, el desconocimiento de la deuda que el Tesoro tiene con un conjunto de empresas e institutos estatales, que su dinero, lo que tenían en caja de los negocios económicos de esas empresas estatales, compraron títulos del Estado, como una forma de no controlar que no se desvalorice el dinero, claro. Y bueno, etcétera. Y Milei está preparando el terreno para desconocer. El organismo más importante es el Fondo de Garantía de ANSES, ¿no es cierto? Que tiene, no sé, digamos una cifra como 50.000 millones de dólares, o el equivalente a 50.000 millones de dólares. No lo va a pagar. Entonces ese va a ser un asunto muy serio. Lo mismo va a ocurrir con otras instituciones del Estado, inclusive el Banco Central, que también compraron títulos, etcétera. Entonces preparando
un fenómeno que es muy importante, que es la expropiación por el Estado de una parte del propio Estado. Claro, claro. Viene difícil la cosa. Tenemos que... Sí, sí. Claro, entonces, dado Es esto, grave. ahora uno dice, bueno, Sí. Altamira, tanto análisis. Bueno, porque la cuestión es, el análisis tiene por función trazar una perspectiva que no sea una fantasía de nadie, que esté basada en los hechos, que esté basada en un análisis de lo que hay, de todos los datos. Claro. Nos esforzamos en hacer eso para trazar una perspectiva y decir, miren, esta perspectiva de un choque brutal en este país al cual hay que prepararse, al cual hay que movilizarse y enfrentar, es el producto de la situación concreta misma. No tiene que ver con ideales inventados. Y entonces, bueno, los trabajadores tienen que preparar. Por eso nosotros sintetizamos esta idea con el planteamiento de la huelga general. La huelga general, sí. No es que decimos, no es que decimos hoy que es sábado, Sí. no es que decimos que el lunes tiene que haber una huelga general, sino trazar la perspectiva e inculcar la idea de que no todo lo que se hace en forma parcial tiene que reunirse en una acción de conjunto. Para contrastar con lo que yo digo, Guillermo Moreno, por ejemplo, dice lo contrario. No, Milei tiene que gobernar hasta 2027. En 2025 votamos. Le hace el aguante. Dice discrepar con Milei, puede estar en contra de tal o cual medida, pero le hace el aguante como se lo hicieron a Macri. Ahora, a este gobierno se le puede hacer, y al de Macri no debió habérselo hecho, el aguante, porque hacer el aguante es la profundización del ataque contra el trabajador. Sí, lo que Moreno plantea es como que en sí, esto mismo que también usted decía, que no hay un liderazgo de parte del peronismo, entonces bueno, para organizarse es preferible, yo sintetizando, ¿no?, a Moreno, ¿no? Pero no estamos... pero, mire, es muy interesante. Sí, pero mire, es muy interesante lo que usted dice por lo siguiente, porque Moreno dice, no tenemos liderazgo, entonces para tener liderazgo necesitamos tiempo. Esto es lo mismo que con lo que le dije de la preparación. El líder aparece en función de la acción que hay que emprender. Perón llegó en 1943, no era nadie, bueno, no era nadie conocido, y en 1946 fue presidente porque puso la cara frente a una crisis. No dijo voy a esperar no sé qué historia porque todavía no tengo nada. La prueba de que no tenía nada es que la primera elección de 1946 la ganó con dos partidos políticos que no eran de él, porque él no tenía ningún partido. Claro. El famoso partido peronista. Lo que pasa es que esos líderes así tampoco surgen tan seguidos. Posterior a la llegada de Perón al gobierno. Sí, es un tema. Bueno, él habla de hacer una como una síntesis, una reunión de gobernadores que surja de ahí de los gobernadores, pero bueno, también es un tema, ¿no? Porque no deja de ser más de lo mismo también. Mire, los gobernadores obtuvieron algo, le arrancaron a Milei una medida, y es muy interesante lo que le arrancaron, porque revela lo que son los gobernadores. Milei, por consejo del FMI, había querido aumentar los derechos de exportación. El FMI dijo, mira, si vos querés terminar con el déficit fiscal, licuando salarios de los pobres, vendiendo el impuesto a los pobres, no vas a llegar. Un poquito le tenés que sacar a los ricos. Entonces aumentar los derechos de exportación, hiciste una gran devaluación, esa devaluación favoreció a los exportadores, meterle un impuesto ahí, un aumento del impuesto a la exportación, y vas a juntar una cantidad de dinero para el déficit fiscal y no, digamos, aumentar la presión sobre los demás. Los gobernadores se levantaron todos y dijeron, no, alegando perjuicios para la provincia. Claro. Era perjuicio para los exportadores de la provincia. Y en eso le ganaron a Milei. ¿Para qué quiere decir? Le ganaron porque son un poderoso gobernador. No, porque en este caso, solo en este caso, estaban defendiendo a las grandes exportadoras y a los que producían los bienes que se exportan
de las diferentes provincias. Cuando después empezaron a plantear coparticipaciones, y los otros perdieron todas. Claro, claro. Cuando empezaron a plantear problemas propios del presupuesto de la provincia, no ganaron nada, pero cuando presentaron los intereses de los sectores concentrados de la provincia, le ganaron a Milei. Claro, ahí una vez... ¿Quiere decir? Claro, sí, ¿quiénes gobiernan? Claro, eso está. ¿En qué situación? Bueno, es una situación bastante compleja, pero la verdad que le agradecemos muchísimo su análisis. Y ojalá que un día de esto, un sábado de esto, pueda venir a visitarnos acá. Sería muy interesante y charlamos estos temas con más profundidad. Jorge. De acuerdo, solo una cosa, sí. Solo quiero decir una cosita para cerrar. Primero agradecerles a ustedes y a su equipo. Todos el 24 de marzo a Plaza de Mayo, en las grandes columnas del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y en la columna de Política Obrera. Es muy importante que ese domingo el país estalle en su oposición histórica a las dictaduras militares y manifieste su repudio, su rechazo al actual gobierno. Así que el 24 de marzo, deber general, importantísimo. Venir a marchar, sí. El domingo que viene sería ¿no? El domingo próximo, el 24 de marzo. Sí, hay que estar ahí, hay que estar próximo, ahí. Sí, el domingo próximo. Sí. El segundo domingo, mañana no, el otro. El otro, claro, el otro, 24 de marzo, fecha importante para estar... 24. Hay que estar ahí. Sí, por favor. Capaz que lo encuentro. Y sí, nosotros... Sí, yo siempre voy. Me parece importante que estar ahí. Jorge, muchísimas gracias. Quedamos hasta la próxima. A usted. Sí, quedamos que un día me dé una visita por ahí. Espero que sea pronto, sí. Vamos a organizar. Esperemos que sí. Dale, bravo. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Chao.